Señor Garzón, ya que le tenemos aquí, queremos hacer un repaso muy rápido con usted sobre algunas sentencias, algunos casos muy controvertidos que han generado mucho debate social o que están generando, y queremos saber su opinión. Que se moje, que nos diga hacia qué lado tira. El primero, por ejemplo, usted ya ha hablado de Cataluña, decía ni sedición ni rebelión. ¿Qué ha pasado? Bueno, en derecho hay muchas veces que se interpretan las normas de una forma diferente. Hay muchos juristas que consideramos que no hubo alzamiento, no lo hubo inicialmente, y que no ha habido violencia en el concepto que tradicionalmente y la pura lógica lleva en sí y que conllevaría a una rebelión. Sin embargo, el Tribunal Supremo, y los hechos están ahí, considera otra cuestión. Vamos a esperar ya al juicio, que es inevitable, y a ver qué se dice la sentencia. Y después vendrá el Constitucional y el Tribunal Europeo. Pero usted de esto no ve nada. No, ya lo he dicho antes, lo sigo diciendo ahora. El segundo tema, sabe que se ha hablado mucho de esa sentencia muy polémica de La Manada. Finalmente se condenó por abuso, no por agresión. El señor Garzón, ¿abuso o agresión? Agresión sexual sin paliativos. Creo que una mujer agredida colectivamente por 4 o 5 personas, tiene 5 personas ya, no tiene capacidad ni siquiera para consentir. Es tal el abuso de la situación que no tiene capacidad para decidir ni para prestar o no prestar su consentimiento. Por tanto, es una situación de clara intimidación, cuando menos, pero es que incluso de violencia. Por eso es acertado, parece ser, la línea que lleva la comisión que está estudiando estos temas, de eliminar el abuso sexual y de catalogarlo como agresión sexual, todos esos ataques a la mujer. Y, insisto, la incapacidad de prestar un consentimiento no puede ser la norma que decida si prestó o no prestó. Y fíjese, le voy a hacer un segundito una comparación. Si hubo intimidación y violencia en el tema del procés, ¿por qué no hubo intimidación y violencia en el caso de La Manada? Y en el caso de La Manada, le voy a decir, si usted lo tiene tan claro, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un juez de un voto particular dijera que poco más que había goce en la víctima, o sea, que disfrutaba? Bueno, eso es una barbaridad desde mi punto de vista. Tengo que respetar la resolución, no la comparto, la critico duramente, pero también es verdad que otro miembro del Tribunal de Apelación ha discrepado en sentido contrario. Tenemos que la interpretación a veces del derecho nos da unas situaciones a veces incomprensibles. El tercer caso que queremos comentar con ustedes es uno justo de esta semana, también muy polémico. El caso Cuixart, les situó varios policías, entraron en el Diario de Mallorca, también en las oficinas de Europa Press, y requisaron material de varios compañeros periodistas por una filtración. Todo esto por la orden de un juez. ¿Prima el derecho a la información o un delito de revelación de secretos, como dice el juez? Periodistas que no estaban imputados, por cierto. Sí, periodistas que hacían su trabajo. Sí, yo creo que prima el derecho a la información. De todas formas, no conocemos más que la parte dispositiva de la resolución judicial. A mí me gustaría no tener acceso, pero sí poder leer en su momento cuáles han sido los argumentos de ese juez para tomar esa medida. Pero, desde luego, que los periodistas hayan dado una información está amparada por el secreto profesional. La averiguación de las fuentes nunca tendría que ser a través de los periodistas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo a un director de un periódico, recuerdo que era Pedro J. Ramírez, en el diario El Mundo, le pregunté que me dijera la identidad de los miembros de la cúpula de ETA a los que había entrevistado, y fue como testigo y me dijo secreto profesional, y yo le dije, pues se lleva razón, trataré de investigarlo por otras vías. Hay fórmulas de investigar esa situación sin necesidad de quebrantar el secreto profesional. Y derecho a la información. Claro, no existe antecedente de este tipo y no sabemos si esto puede suponer que efectivamente ya ninguna fuente se fíe de un periodista porque su teléfono móvil o su ordenador puede ser intervenido por la justicia. Sí, efectivamente se han querellado, por cierto, es una situación muy delicada,
y que afecta efectivamente al derecho a la información, que es un derecho constitucional, no solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos y una garantía de la democracia. Sí, hay que decir que ambos medios, Europa Press y el Diario de Mallorca, se han querellado contra ese juez. El último caso que queremos comentar con usted, señor Garzón, es el caso de los cómicos ante la justicia. Le voy a preguntar por el caso de Robert Bodegas, el cómico que hizo un chiste sobre los gitanos. Se querellaron contra él por un delito de odio. Ante el humor, delito de odio, libertad de expresión. Yo creo que es libertad de expresión, sin lugar a dudas. Yo desde hace mucho tiempo lo pienso así. Tuve ocasión de resolver un caso en 1989, ya hace mucho tiempo, de un tema de una viñeta que, al hilo de la sentencia de Rumasa, un humorista del diario Ya ponía Tribunal Constitucional y había borrado el con y puso pro arriba, y entonces aparecía como Tribunal Prostitucional. Bueno, aquello hubo una denuncia, una querella por parte del fiscal, me correspondió a mí en el Juzgado Central 5, y yo lo que dije en aquel entonces, y sigo manteniéndolo, es que el humor no puede ser catalogado, por muy ácido que sea, puede ser desagradable. Podemos no estar de acuerdo con quien hace esos chistes o esas parodias, pero no podemos llevarlo hacia un delito de odio cuando el propio humor y la propia esencia descalifica. Pero entonces, la ¿por qué se admiten a trámite tantas denuncias de este tipo? También se admitieron casos en los que los símbolos se decía que eran injurias, que la quema de fotos también lo eran. Después han venido resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y han dicho esto es libertad de expresión. A veces, pues la libertad de expresión nos duele, pero pues quizás hay que aguantar. Siempre hay unos límites, evidentemente. Y hay una responsabilidad civil que puede, sin lugar a duda, existir. La responsabilidad penal es diferente. Pero claro, lo que ocurre en este país es que hay más sentencias por apología del terrorismo después de ETA que durante la existencia de la propia banda terrorista. Pero yo creo que eso ha sido durante un tiempo, ¿eh? Ha sido quizás entre 2013, 2016, quizás 17, pero ya ha habido también varias sentencias de la Audiencia Nacional y alguna del Tribunal Supremo en que ha dicho que esto no es así. Entonces, digamos que se han moderado, ¿no?, en ese sentido.